Bienvenidos sean a su clase de práctica 1. Hoy vamos a tocar el tema del arte en la discapacidad intelectual. Entonces, para ello vamos a ver un poco cómo se trabajan los proyectos a presentar, a realizar y posteriormente a ejecutar. Este proyecto lo realizamos en el Centro de Día para Personas con Capacidades Diversas o capacidad intelectual baja y con muchas necesidades especiales diversas. Es interesante porque este proyecto comienza a trabajarse desde el Museo Patio Herreriano de Valladolid, eh, desde el Departamento de Educación. Entonces, allí fijamos un poco las metas de trabajar esto de arte para todos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la puerta del museo de Valladolid. Eh, y bueno, como dice aquí, el Patio Herreriano desarrolla un servicio destinado a los ciudadanos, conservando y acrecentando su patrimonio artístico a tiempo que va enseñando y seduciendo a sus visitantes en cuanto al arte contemporáneo, porque es un poco también la mira que tiene el Museo Patio Herreriano. Los programas y actividades educativas se orientan a facilitar al público herramientas de interpretación del arte moderno y contemporáneo, como les había dicho. En el área de educación tiene una gran variedad de usuarios, tiene programas para el cole, programas para adultos mayores, y en este caso muy específico estamos trabajando en todo lo que es el arte en el espacio no formal desde la educación de museos, para que se pueda entender exactamente dónde estamos situados y cuáles son los espacios que también podemos desarrollar aquí en Panamá, proponiéndoles a diferentes museos. Y hay museos que tienen su departamento de educación también. ¿Cómo surge el proyecto? Bueno, el departamento de educación del Museo Patio Herreriano, bajo su director en ese momento, el doctor Pablo Coca, nos propone trabajar con un colectivo eh, que ya había hecho una primera toma de contacto anteriormente. Entonces se nos invita a trabajar a mi compañera Silvia y a mi persona desde el Centro Ocupacional de Discapacidad Intelectual del Ayuntamiento de Valladolid. Aquí aparece exactamente en Montes y Martín, Varo número 13, su ubicación. Y lo que se pretende llevar a cabo en este proyecto de equipo, formando por nosotros, ¿no? Dentro del Museo Patio Herreriano, el doctor Pablo Coca, Silvia García y mi persona. Vamos un poquito a ver, como nos aparece acá, qué es este centro ocupacional. Y está destinado a personas adultas, que esto me encanta, me enamoró muchísimo, empadronadas en Valladolid, o sea que no necesariamente tienen que ser españoles, tienes que estar empadronado, tienes que vivir allí. Que presenten más de un 33% de discapacidad intelectual, que no requieran apoyos generalizados, ¿sí? Porque esto es importante a la hora del traslado, para las actividades de la vida diaria. Podemos mencionar dentro del objetivo del centro ocupacional es favorecer la inserción sociolaboral, el desarrollo personal y la integración social de las personas que participan allí, ¿no? Prestando una atención de carácter integral y proporcionando apoyos que mejoren sus habilidades adaptativas. Definitivamente, esto tiene mucho, pero mucho que ver con cómo íbamos a enfocarnos nosotros en cuanto a la propuesta artística eh, que le sirviera, ¿no? Que le sirviera de algo, no solamente como meros espectadores, que le sirviera de algo y para algo, que es importante. Entonces, es importante resaltar que trabajaban 4 educadoras sociales, un psicólogo, voluntarios que hacen otro tipo de actividades como yoga, informática, y también hay que mencionar nuestra parte, la parte artística. Entonces, en primera instancia se hizo una toma de contacto, se hizo una reunión
con estas 4 educadoras. Se expusieron cuáles eran los objetivos que queríamos, o sea, que veíamos que se podían trabajar, cuáles eran un poco de manera genérica la patología de los participantes, para que de alguna forma nosotros estuviéramos como muy activos a la hora eh, de tomar en cuenta las cosas que se pueden realizar, o que uno tiene que pensar bien cómo se va a realizar. Esto es bien importante. ¿Y cuántos miembros del grupo realmente, con cuántos vamos a contar? Entonces, dentro de la contextualización del colectivo, trabajaremos, o se trabajó, quiero decir, con 4 grupos de 15 miembros cada uno. En total, 60 personas, por lo que se decide llevar a cabo un registro grupal en vez de personal de los ítems a trabajar en cada una de estas sesiones. Una cosa fuerte, porque estábamos en grupo, ¿no? Entonces, no se podía hacer una cosa individual, tenía que ser una cosa grupal por la cantidad, o decidimos hacerlo de manera grupal por la cantidad de participantes, para que la mayoría fueran beneficiados. En el caso actual de los miembros del centro, la discapacidad mental procede de 2 causas, en su mayoría por procesos genéticos o cognitivos, que esto es material que se nos ha impartido desde el propio centro. Algunos miembros poseen trastornos sensoriales u obsesivos. Dentro de los talleres ocupacionales, generalmente trabajan con diferentes materiales como cuero, lana, avalorios, que posteriormente se ponen en venta. Entonces, un poco ese objetivo de llevarlos a esta utilidad que es importante como ser humano, ¿no? Esa parte de la autorrealización, y que el arte da mucho en este sentido. Entonces, ya tienen un alto nivel de sensibilización con la actividad en la creación, ¿no? Y ya también no son apáticos a las visitas ni nada por el estilo, así que el grupo estaba bastante abierto a recibirnos, y fue una pasada, fue una belleza. Bueno, aquí teníamos un tutor académico para la ejecución de aquello, que era un psicólogo tremendo, Sixto, el doctor Sixto. Y aquí están las chicas del centro ocupacional: Anabel, Esther, Sonia, eh, Noelia Delgado, y ustedes pueden meterse perfectamente y van a ver el blog de las actividades de este centro ocupacional del Ayuntamiento de Valladolid. En las grabaciones de ahorita mismo, qué es lo que están haciendo en tiempos de pandemia. Es interesante, ¿no? Bueno, el periodo de observación y documentación, que es importantísimo. eh, Coincidimos en que necesitábamos de 3 procesos principales para recopilar datos que nos ayuden a formar un cuerpo teórico para la realización de este proyecto, porque no es llegar y pensar qué es lo que yo quiero, sino que también la fuente académica nos proporciona, nos respalda para aportarle beneficios realmente comprobados a este grupo. Entonces podemos ver aquí perfectamente el rastreo de bases de documentación, búsqueda bibliográfica en la web, videografías y documentación, artículos. O sea, nos llenamos de todo el conocimiento sobre el tema de discapacidad y arte existente, ¿no?, acerca de este tipo de colectivos. Luego hicimos una observación directa con ellos, solamente llegábamos, nos sentábamos y veíamos qué hacían, cómo se comportaban, y daba mucha risa porque nos decían: yo creo que tú eres un guardia del ayuntamiento que vienes a ver qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces uno calladito, y bueno, le seguía la corriente y veía cómo se desarrollaban, y tomábamos apuntes para tener un verdadero ejercicio de campo, ¿no?, un cuaderno de campo. Posteriormente, entonces, las aportaciones de las tutoras y del psicólogo en conjunto, y fue muy interesante, ¿no? Búsqueda de bibliografía, como dijimos, la observación directa y los aportes de el centro, de los que dirigen este centro. Dentro de este periodo de observación y documentación, la búsqueda y rastreo de las bases y documentación de artículos, ¿no?, como ya lo dijimos, que nos ayudaban a ver las necesidades, realmente qué necesidades tenían y qué decía
los artículos en cuanto a lo que se puede llegar, porque uno tiene que estar muy claro, por ejemplo, como pudieron ver anteriormente en el caso de Debajo del Sombrero de Madrid en Matadero, es que no se pretende buscar una parte terapéutica, sino simplemente artística. Entonces ahí estábamos como buscando esa doble vertiente. El periodo de observación y documentación, detección de necesidades, que veíamos que tenían como mucho conflicto entre un grupo y otro, entonces por ahí nos fuimos a buscar un poco esa empatía, ¿no? Eso fue bien importante. Y allí salen entonces los objetivos principales. Dentro de las situaciones registradas, así como para que se tenga una idea general, podemos hablar de temas principales que coinciden, por ejemplo, el afecto, el descontrol, la impulsividad. Fuimos testigos de varias situaciones, eh, agarrando a las personas de manera continua, le gustaba mucho como estar sujetando, agarrando, montándose como encima de uno, eh, apariciones por la espalda, besos, caricias, invasivos, constantes, un poco de, no había ese control en cuanto a los insultos y al temperamento, eso lo vimos bastante, aprobación de personas por amistad, o sea que pedía mucho como que fueras tu amigo, pesadez en bromas o en las repeticiones de comentarios que molesten y alteren a los compañeros, bueno, eso está en la escuela, invasión de espacio al entablar una conversación, y bueno, por allí va el asunto, ¿no? De darle como un giro a ese comportamiento en el propio salón. Bien. En cuanto a la empatía, podemos ver perfectamente, bueno, la falta en el desarrollo de la empatía de los roles crean conflictos o malos entendidos en situaciones cotidianas, exponiendo ejemplos, por ejemplo, roles que ahí nos habla de respeto hacia los otros miembros, ponerse en lugar de él a la hora de las salidas del bus, ¿no? Identificación de señales o sentimientos en principio encontrados para el resto de los miembros, que había como mucha disputa en quién se robaba un poco así como la atención, eh, y situaciones de exaltación gestual o emotividad contradictoria, eh, así como mucha sonrisa o mucha risa, o sea, cosas que había que intentar mejorar o canalizar. También se puede hablar de que cuando algo cansa o puede ser pesado, trastornos obsesivos como mirar la hora constantemente, o no parar de hablar, que no te dejan hablar y esa invasión de ese espacio, ¿no? Así que el desarrollo de la empatía para nosotros era muy importante. Bueno, aquí un par de la bibliografía que nos tocó consultar, que bueno, que encontramos, algunas sugeridas por el doctor Sixto, algunos otros artículos que también encontramos. Este Morón 2008, el arte como potenciador de conocimiento y experiencias en personas con necesidades educativas especiales, se lo recomiendo. Buenísimo, muy bueno. También entonces basamos un poco esta documentación en algunas películas, documentales. Ahí está, como pueden apreciar, Debajo del Sombrero 2011, eh, que nos ayudó bastante, ¿no? Como a ver de que esto se podía trabajar de esta manera. También otros trabajos, por ejemplo, con Gianni Almedo en la drama, en Las llaves de casa, también en León y Olvido, 2004 España, Xavier Bermúdez, en drama. O sea, vimos varias, ese de León era una película, que voy a intentar buscarla, buenísima, donde un chico de síndrome de Down, es como un tipo de documental, ¿no? Que lleva una vida, caramba, buenísima, porque tiene muchísimos apoyos y eso también es importante en el arte resaltarlo. Bueno, entonces hicimos un cronograma de trabajo, como ustedes han visto que es importante resaltar el cronograma, ¿sí? De qué tiempo a qué tiempo se iban a hacer las observaciones, los debates con los educadores,
con los grupos y la primera actividad puesta en práctica. O sea, ir llegando de la manera más sutil y que no sientan una invasión de que hoy llegamos y todos van a hacer lo que nosotros queramos, que es arte. No se trata de eso, por el contrario, se trata de enamorarlos en el producto y proceso artístico. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en las 3 fases o etapas, desde su centro de trabajo hasta el museo, eran actividades en el centro ocupacional, trabajábamos allí. Las otras actividades externas los llevábamos al museo y en el museo trabajábamos algunas filmaciones, que eso lo tiene Pablo, muy interesante, unos trabajos con arena que hacíamos allí y lo fotografiábamos a ver de manera experimental qué salía abajo de un vidrio. O sea, la arena estaba en la tabla y ellos hacían como que si estuvieran escribiendo, hacían un tipo de dibujo y abajo lo estábamos filmando a ver qué figuras salían, casi como si fuese un negativo. Y las actividades dentro del museo propiamente dicha, como exposiciones que se llegaron a dar, o algunos otros talleres, más que exposiciones. Los soportes a trabajar, fotografías, videos, grabaciones de sonido, monólogos, donde se hablaban algunos temas importantes, debates, eh, debiendo analizar, por ejemplo, las actividades propuestas, los planteamientos, los materiales y métodos con los que íbamos a trabajar, cómo se iban a conseguir los materiales, qué iba a aportar cada parte, en la reflexión y en la justificación total del proceso, que es importante. O sea, no es solamente hacer por hacer, sino llegar todos a un punto en conjunto de que se pueda reflexionar sobre un tema en cuestión, en este caso, el mejoramiento de las conductas a través del arte, dentro de los espacios de su centro ocupacional y del museo también, porque íbamos muchas veces también, salíamos con ellos, entonces era una situación bien agradable, te ayudaba a crecer como persona porque aprendías mucho en cuanto a ese comportamiento y los cambios conductuales que podías aplicar a través del arte. Algunas de las propuestas en maleta de arte para todos, o sea, una maleta que uno lleva, y que, por ejemplo, se pueda compartir con el grupo, puede ser creado o no, puede llevar una foto, un dibujo, una redacción, ¿sí? Por ejemplo, Silvia llevaba una redacción grupal con esta maleta de arte y era una cosa así como muy bonita y ahí hacían dibujos, pintaban y cada uno exploraba un poco como el comportamiento que tenía a través de esa creación artística. En este caso, casi generalmente era como el dibujo en ese trabajo de role-playing, de poner a uno de los chicos y hablar cómo se siente él, ¿no? Y que dibujara cómo se sentía y que los demás intentaran interpretar ese dibujo. Y era una cosa que nos hizo ver muchas situaciones interesantes. Bueno, entre las aplicaciones transversales, bueno, había que entrar en el quiénes somos y nuestro trabajo a los integrantes, ¿no? Un punto de vista profesional, eh, que era de dónde venía yo, quién era, qué es lo que estaba haciendo. Entonces también despojaba esos tabúes y ellos te hablaban de su discapacidad y te decían perfectamente cuando nos grababan, me decían, Alberto, o sea, yo quisiera ser perfectamente como tú, poder agarrar un avión e irme de aquí y no depender de mis padres, así, y que no me vean en la calle como un bicho raro. Entonces son cosas que te marcan el alma y que te ayudan de una manera u otra a crecer y a trabajar en conjunto para que su producción artística sea de calidad. Bueno, otros datos relevantes que debemos de conocer para estos grupos, por ejemplo, tomar en cuenta a los miembros de cada grupo, eh, las destrezas positivas que contienen, también las cosas que no les gusta que haya como gente a su alrededor cuando están trabajando. Hay unos miembros muy emotivos que tú puedes alzar un poco la voz y se ponen a llorar o porque le dices deja eso, ya como que
Entonces hay que ir sabiendo cómo te los vas ganando, ¿no? Como en todos los grupos, ¿no? Y los trastornos obsesivos generalmente pueden tomarse como más notable, que no quieren soltar, qué sé yo, la lana, no quieren soltar, no quieren dejar de pintar. Así que esa percepción de la realidad desde su discapacidad es importante entenderla. Bueno, en dificultades para desarrollar cómo abordar las actividades que requieran de lectoescritura, eso nos costaba un poco. La limitación, perdón, en la capacidad de aprendizaje y razonamiento que puede dar lugar a problemas en la práctica. O sea, hay que explicarlo de manera muy menudita y lo más clara posible. Bueno, y algunas frustraciones y bloqueos que generalmente se dan. Entonces, en ese sentido, es realmente importante, muy, pero muy importante que se tome en cuenta siempre, siempre eh, lo que tenemos enfrente, ¿sí? Y cómo está, y estudiarlo, y analizarlo, y empatizar con él de manera tal que ese producto artístico que se vaya a realizar nos permita a nosotros en todo momento facilitar este trabajo y que sea de muchísima calidad. Así que bueno, sin más, espero que este video les haya servido. Me dejan sus comentarios y sus preguntas y estamos para aclarar, mejorar y permitirles entender mejor el mundo de discapacidad y arte intelectual. Que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas y eso va a depender de las ganas, de lo que te formes, porque no es llegar a improvisar como pudieron observar, sino que hay un trabajo detallado, detenido, importante, minucioso y artísticamente lo van a ver en el Classroom algunos de los trabajos que estos chicos hacen, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar la pintura, sino que en el arte contemporáneo se puede trabajar con todo tipo de materiales y que por eso les hablo en este tema, ¿no? Y desde este enfoque del arte contemporáneo que también es importante que lo manejemos nosotros como estudiantes de la licenciatura de Educación Artística Integral. Y sin más, bueno, quedo de ustedes, espero que la charla haya sido de su agrado y nos estamos comunicando. Recuerden poner en el Classroom su, eh, lo que aprendieron, su depositorio de conocimiento. Les agradezco un millón. Se despide de ustedes Alberto Olmo, profesor de Educación Artística para la Inclusión Social. Saludos.